brazo, todos los atuendos y ya el pantalón. La nariz es la madre del payaso. Un payaso sin nariz no es nada. Tú puedes ir vestido de primera comunión, puedes ir vestido para una boda, con tu traje, tu etiqueta. Si te pones una nariz de payaso, te has convertido en un payaso a pesar del traje y de la etiqueta y lo que quieres llevar. Tú te vistes de payaso como yo ahora, no me pongo nariz y no soy nada. Las zapatillas, los zapatos sí que son imprescindibles. Zapatos grandes, enormes, una maravilla. El tropezón, que por eso se inventaron. Y ahora ya vamos a empezar con el maquillaje. Entonces esto es un preparamiento que tienes que hacer, que tiene su historia y que no tiene más remedio que darle vida a la pintura. Y me gusta más pintarme con mi espejito pequeño y me veo mejor que con el grande. Y esto simplemente es un maquillaje para tapar un poco lo que es el negro de la poca barba que te pueda quedar después de afeitarte. Darle un poco de maquillaje y después ya empieza el color rojo, labios. Hay sitios donde tienes camerinos, donde hay unas condiciones con las luces para estudiarte la pintura, sacarla toda igual, pero hay otras veces pues que no tienes esas condiciones y tienes que apañarte con lo que hay. Porque el artista que va por el mundo se encuentra con mil dificultades, muchas veces bonitas, muchas veces incluso llegar a vestirte en la cuadra donde hay un mulo y tienes que apartarlo para que no te moleste. Y eso nos ha ocurrido, no es que sea, no lo cuento porque cada cosa pues tiene su historia. Te amortiguar un poco para que no sea tan exagerado el color. Perfecto. Ahora ya termino con el rojo y empiezo con el blanquito para darle unos toques, unos detalles que son imprescindibles para la cara del payaso. Yo soy el Augusto, el payaso tonto, y luego está el clon, que es el payaso serio, que se pinta la cara de blanco, es el listo, aunque el listo siempre termina perdiendo. Los detallitos pequeños, y ahora ya con el lápiz negro te perfilas y ya le das el último retoque a lo que es el payaso. Tenemos aquí este, parece que sea la boquita de un conejito.
Perfecto. Y ahora y el lagrimal, esto se llama el lagrimal. La lágrima que siempre tiene el payaso. Y prácticamente, a falta de la nariz, el maquillaje ya está. Y ahora, esto lo rematamos con unos polvos de talco para que no brille, que no saque brillo. Si se hace, ahora son los polvos de talco. Vamos a casi para que no se vea. Esto quedará perfecto. No sé. Le faltan los calcetines, la chaqueta y el gorrito. Y prácticamente el payaso está. La extranjera esta. Ya. Perfecto. Dispuesto para actuar. Ahí estamos, terminado. Este es el payaso, auténtico, dispuesto ya a llevar un poco de alegría a los niños y a los mayores, por supuesto, a reírnos, a divertirnos, a disfrutar, que de eso se trata. Para eso nació el payaso, para llevar alegría a este cochino mundo que tanta falta le hace.